El profeta Oseas escribió su profecía por el siglo VIII antes de Cristo. El ministerio de Oseas probablemente duró unos 40 años. Fue contemporáneo del profeta Isaías. Oseas escribe en forma poética y habla del matrimonio. El matrimonio es una institución establecida por Dios desde el principio de la creación. Dios unió a Adán y Eva y estableció así lo que llamamos la unión matrimonial. Oseas, que significa Dios es salvación, habla en nombre de Dios. Su libro comienza diciendo palabra de Jehová que vino a Oseas, y luego nos dice muy brevemente que es hijo de Berí y que su profecía tuvo lugar en los tiempos de Uzías, Jotán, Acaz, Ezequías, reyes de Judá, y en tiempos de Jeroboam, rey de Israel. Oseas recibió mandato de Dios de tomar una mujer, una esposa. El nombre de su esposa era Gomer. Era una mujer como las demás. En el tiempo cuando el profeta la toma por esposa, esta mujer no era una fornicaria. Después llega a ser fornicaria. En el versículo donde comienzo hoy, capítulo 2, versículos del 1 al 5, dice el profeta: decid a vuestros hermanos, o quizá Dios le ordena al profeta, decid a vuestros hermanos, a mí, y a vuestras hermanas, Ruamá. La palabra hebrea a mí significa pueblo mío, y la palabra Ruamá significa compadecida. Dios le dice: contended con vuestra madre, contended porque ella no es mi mujer. La madre ahí se refiere a la nación de Israel. Dios le dice al pueblo: contended con vuestra madre, contended, porque ella no es mi mujer. Dios consideraba a Israel en un sentido figurado estrictamente como su esposa. Dice: no es mi mujer, ni yo su marido. Aparte pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos, no sea que yo la despoje y desnude y la ponga como el día en que nació, es decir, totalmente desnuda, viringa, como dirían los colombianos. Dice: la haga como un desierto, la deje como tierra seca y la mate de sed.
Dios está hablando ahí de la disciplina que la nación de Israel merecía por su desobediencia a Dios, por su falta de entrega y de consagración a Dios. Dios le dice: no tendré misericordia de sus hijos porque son hijos de prostitución. Porque su madre, y ahí se refiere a la nación de Israel, se prostituyó. La que los dio a luz se deshonró, porque dijo: iré tras mis amantes que me dan mi pan y mi agua, mi lana, mi lino, mi aceite y mi bebida. Esa era la triste situación de la nación de Israel en los tiempos de Oseas, que, como he dicho, era contemporáneo con el profeta Isaías. Oseas ministraba en el norte, mientras Isaías ministraba en la ciudad de Jerusalén, recorría las calles de Jerusalén. Mientras Isaías ministraba en el sur, Oseas lo hacía en el norte. Y Dios usa a este hombre, Oseas, cuyo nombre, he dicho ya, significa Dios es salvación, para que haga un llamado solemne a este pueblo de Israel que vivía alejado de Dios, y Dios lo compara con una mujer fornicaria, una mujer apartada de su marido, y Dios usa a Gomer, la esposa de Oseas, como ejemplo. Dice: la cual concibió y dio a luz un hijo. Y más tarde habla otra vez, versículo 6, concibió ella otra vez, versículo 6 del capítulo 1, y dio a luz una hija. Y esta familia pequeña del matrimonio de Oseas con Gomer y sus hijos representan la condición, la situación de la nación de Israel. Dice el versículo 2 del capítulo 2: contended con vuestra madre, contended, porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Aparte pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos, no sea que yo la despoje y desnude y la ponga como el día en que nació, la haga como un desierto, totalmente desprovista de vida, la deje como tierra seca y la mate de sed. No tendré misericordia de sus hijos, porque son hijos de prostitución. Porque su madre, es decir, Israel, se prostituyó. La que los dio a luz se deshonró, porque dijo: iré tras mis amantes. Qué terrible. Y ellos me dan pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Es decir, la nación se ha apartado de su Dios, y Dios la llama a través del mensaje del profeta Oseas. Querido hermano, querida hermana, alza tus ojos al cielo, rinde tu vida a Dios,
y nunca imites la acción de Israel de apartarte de tu Dios, de tu Salvador, de tu Creador, del Dios de toda gracia, que te bendice con toda bendición espiritual. Alza tus ojos al cielo y clama a ese Dios, ríndete y entrégate a Él incondicionalmente, para su gloria y para su honra. Amén.